es la obra del Señor acá en Panamá. Y voy entonces a compartir la pantalla para hacerles una presentación de algunas fotografías, con su permiso. Ok, aquí tenemos el mapa de Panamá. Panamá es un país de 75.845 kilómetros cuadrados, un país pequeño, tampoco el más pequeño, pero un país pequeño, y tiene 10 provincias, que están todas ahí vistas en este mapa político. En todo el país, como vamos a notar ahorita, solamente hay 2 asambleas congregadas en el nombre del Señor. Una asamblea está en Panamá Oeste, donde está la primera flechita, donde dice Asamblea en Vallehermoso. Y la otra asamblea está en Chiriquí, donde dice Asamblea en Dolega. Chiriquí y Bocas del Toro, que está arriba, son frontera con Costa Rica. ¿Okay? Panamá tiene frontera con Colombo por el norte y Océano Pacífico por el sur y Océano Atlántico, Mar Caribe por el norte. Entonces, entre Panamá Oeste, donde está la Asamblea en Vallehermoso, y Chiriquí, donde está la Asamblea en Dolega, hay aproximadamente 450 kilómetros de distancia. Uno para llegar ahí, uno cruza la provincia de Coclé, un poquito de Herrera, cruza todo Veraguas y entonces un pedacito de la comarca Nove Buglé para llegar a Chiriquí. En todo ese camino hay muchos pueblos, caseríos, donde no hay nada de la obra del Señor de parte de las asambleas. En Veraguas hay una ciudad que se llama Santiago. Es una ciudad bastante grande, es una ciudad que está ahorita en extensión, se está desarrollando mucho la construcción y el avance en diferentes áreas, pero no tenemos contacto ahí. Bueno, hay un contacto de un hermano, solamente que es difícil para atender un lugar tan distante. Pero quería presentarles el mapa y más o menos que sepan dónde están las 2 asambleas que hay. La provincia de Panamá Oeste es donde está la asamblea en Vallehermoso, y esta provincia tiene una población de casi medio millón de habitantes, y la asamblea está entre Chorrera y Arraiján. Ese fue el lugar donde comenzó la obra acá cuando hermano Ross Bankston llegó. Hermano Ross Bankston rentó un automóvil en el aeropuerto y simplemente comenzó a manejar, cruzó el Puente de las Américas y llegó a Arraiján. Okay, entonces, esto se llama Arraiján porque cuando los americanos estaban acá, ellos decían que eso quedaba a la mano derecha. Entonces, el término de inglés pasó a latinizarse y quedó así, Arraiján. Entonces, el hermano Ross llegó allí a ese lugar y rentó una casa que luego se compró para la obra del Señor. Hermano Ross Bankston, él llegó en noviembre de 2005 aquí para comenzar ese proyecto junto con un hermano, se llama Timoteo Watford, que ahora está en la obra en México. Ellos vinieron solamente con el deseo en su corazón de hacer algo, pero sin tener un contacto como tal o un proyecto definido. Simplemente sintieron la guía del Señor y vinieron. Rentaron una casa donde ahora está la asamblea, y en la primera reunión que hicieron para predicar el evangelio, en esa primera reunión creyó un hombre. Su familia está en la asamblea, su esposa es una fiel creyente en la comunión todavía, y eso hizo que el hermano Ross, que no quería quedarse en Panamá, solamente había venido por una visita, terminó quedándose por 3 años más, mientras venían otras personas para seguir ayudando permanentemente en la obra acá. En el año 2007 llegó el hermano Bernie, su esposa Lois Forshaw. Hermano Bernie es de Ontario, en Canadá. Hermana Lois es de Escocia. La hermana es médico y ahorita quiero hablarles un poco sobre el trabajo que ella hace acá también. Ellos se unieron a este trabajo, aprendieron el idioma y
continuaron en la jornada de predicación. En todo este tiempo hubo muchas campañas de predicación, mucha distribución de literatura, textos bíblicos y jornadas en canchas, etcétera, predicando la palabra del Señor. En el año 2008, en febrero, entre enero y febrero, vinimos a Panamá un grupo de venezolanos, vino un grupo de nicaragüenses y vinieron algunos hermanos de Canadá también. Y en esa casita donde hoy está la asamblea, que es esa casa que ustedes ven ahí en la fotografía, estábamos hospedadas 21 personas. Es una casa chiquitita, como de 100 metros cuadrados, con 3 recámaras pequeñas, pero había hamacas y colchones y cosas y carpitas y por todos los alrededores. Ahí estábamos todos los hermanos. Nos unimos para una jornada especial de predicación del Evangelio. Esa fue mi primera visita a este país. Vuelvo atrás un poquito. En noviembre de 2005, cuando el hermano Ross vino la primera vez, estaba naciendo nuestro hijo segundo en Venezuela. Nosotros habíamos sido encomendados en el año 2005. Y en ese tiempo mi esposa y yo estábamos orando por un campo para trabajar en la obra y supimos del hermano Ross y recibimos una comunicación de ellos para venir acá. Sin embargo, vine por primera vez en enero de 2008. Una historia larga que algún día pudiera contarles también. Quiero subir esta foto acá porque quiero hablarles especialmente de este hermano. Se llama Ramón Maduro y el hermano que está en el medio se llama David Cadenas, que ahora está en México. Hermano Ramón y yo teníamos conversación sobre Panamá. Desde esa ocasión en 2005, un poco más adelante, en Venezuela, conversábamos mucho sobre Panamá. Teníamos un ejercicio por este lugar. Y juntos, Ramón y su familia y mi familia y yo estábamos orando por el propósito de este viaje. Se nos concedió venir juntos en esa ocasión. Ramón era un hombre, llegamos a ser buenos amigos y él era un hombre santo y un hombre realmente con deseos muy fieles en cuanto a la obra del Señor. No sé por qué, pero el Señor se llevó a Ramón al cielo. A finales, él fue llevado a la presencia del Señor y extrañamos su presencia. Dios sabe. Su esposa, entiendo que está en Chile con sus hijas y el hermano David Cadenas posteriormente salió a México a la obra del Señor allá. Y bueno, en esa jornada de predicación en febrero de 2008 hubo varias personas convertidas, varias personas dieron el paso, se unieron al grupo que ya había. Nosotros nos vinimos con mi familia, esa es nuestra foto en 2008, hemos cambiado un poquito, no tanto. Y en esa ocasión llegamos ya para establecernos acá con todas nuestras maletas. Nuestro niño más pequeño tenía 5 meses y algo de nacido, 3 años el segundo y 6 años el mayor. Y llegamos para establecernos aquí y trabajar junto con Bernie Lois en la obra en Vallehermoso. En abril de 2009 fue el momento cuando partimos el pan por primera vez aquí en Panamá. Fue un día muy solemne. Siempre nos preguntábamos por qué la obra en Panamá no había avanzado o por qué no había comenzado antes, porque muchos misioneros que viajaron a diferentes partes del mundo hicieron una escala acá, pero no había una puerta abierta. Dios es soberano, ¿verdad? Pero llegó el momento, en abril de 2009, cuando ese grupo pequeño que usted ve ahí, con mucha sencillez, y sentados en ese garaje, quizá 39 grados centígrados, 40 grados centígrados, estábamos partiendo el pan por primera vez en este país. Hubo lágrimas y alegría y la emoción de la primera vez. Todos los hermanos panameños allí, los únicos extranjeros éramos la familia Forcho y nosotros. Los demás hermanos eran todos
panameños, para ellos era primera vez que iban a partir el pan. Ellos no sabían. No sabían ni siquiera cómo iban a hacer, agarrar el pan para partirlo, etc. Fue muy bonito, fue muy emocionante ese primer momento en Vallehermoso. Hay una hermana que está ahí sentada, donde están todos sentaditos de frente, que está vestida de blanco en la primera fila. Ella se llama Leticia, ella es colombiana. Llama mucho la atención que ella sería la excepción al grupo, porque ella sí venía de una asamblea en Colombia, pero ella se mudó a Panamá antes que Hermano Ross llegó acá, pero Hermano Ross no sabíamos nada de ella. Y ella, cuando se vino a Panamá, ella trajo una carta de recomendación. Y los ancianos en su asamblea en Colombia le dijeron, hermana, pero si en Panamá no hay iglesia, no sabemos de asambleas en Panamá. Y ella dijo, bueno, quizá no hay, pero quizá Dios envía a alguien. Y trajo su carta. Y a la puerta de su casa llegó el hermano Ross Bankston tocando la puerta para dejar un texto de Juan 3:16. Y después de una conversación, ellos supieron que pertenecían a las mismas asambleas. Y hermana Leticia tenía su carta guardada. Ese día la presentó cuando hicimos la cena del Señor por primera vez. Muy momentos únicos, momentos especiales. La Asamblea de Vallehermoso hoy día ha crecido. Esa es una foto reciente que los hermanos tomaron, todos los niños, jóvenes. Ahí están los esposos Forshu, están hermanos que ayudan en la responsabilidad, están algunos jóvenes, sus hijos. Hay poco más de 20 hermanos en la comunión de la asamblea. Tienen una escuela bíblica. Ese lugar donde está la asamblea funcionando es un barrio, una barriada, donde hay poco más de 2.000 casas. Es un lugar poblado, muy poblado y muchas casas pegadas unas de otras. Y han tenido buena recepción ahí, aunque han tenido momentos difíciles porque han abierto muchas denominaciones cerca y han sacado gente. Pero, sin embargo, la obra es de Dios y se ha mantenido muy bien. Este grupo de la derecha es un grupo de jóvenes. El hermano Bernie tiene un buen ejercicio con los jóvenes y se mantiene un lindo grupo. Estas son obras que los hermanos de Vallehermoso y el hermano Bernie y su esposa mantienen a las afueras de la asamblea. Esta escuela bíblica de Potrero Grande es un caserío a las afueras de Vallehermoso. Ellos manejan en carro quizá 20 o 30 minutos para llegar hasta ahí. Y en ese techo comunal mantienen un grupo de niños para la escuela dominical. En un orfanato, se llama Ciudad del Niño, la hermana Loes presta servicios como médico y le ayuda a los niños, etcétera, y también tienen oportunidad para compartir una clase bíblica. Y los hermanos también, hermano Bernie recibió de parte del Ministerio de Educación un permiso especial para visitar más de 400 escuelas para llevarles libremente un texto bíblico a todos los niños. Entonces, hay escuelas donde a veces la directora o el director no quiere dejarlo entrar porque son muy católicos y dicen, no tenemos tiempo hoy. Y hermano Bernie solamente saca su carta firmada por el ministro y dice, bueno, si no puede hoy, dígame cuándo puede, porque yo tengo que venir. Y al final de cuentas tienen que darle la oportunidad y él tiene acceso a ellos para entrar y compartir textos y explicarles un poquito el significado de la palabra. Es una gran oportunidad que tienen ellos allí. Estos son los Forshu en una foto reciente. Mano Bernie, Caleb, su hijo, Alicia y la hermana Lois. Entonces, nosotros llegamos aquí a Dolega en septiembre de 2009. Llegamos a Chiriquí para comenzar este trabajo acá. Rentamos esa casa que ustedes ven ahí arriba y comenzamos a trabajar con niños. Ahí van a darse cuenta, esta es una provincia grande, fundamentalmente agrícola, hay mucha agricultura y ganadería. Y a la izquierda en el mapa, el punto que está ahí donde dice David, esa es la capital de la provincia. Nosotros visitamos David, pensamos en un inicio que podíamos comenzar la obra en David por ser la capital, sin embargo la puerta se nos abrió más en Dolega, donde está la asamblea.
Y desde Dolega nos movemos hacia arriba, donde está Boquete, y hacia abajo en David, donde está la capital. Entonces ahí nos movemos en esos 3 puntos para desarrollar la obra. Entre Boquete y David hay poco menos de 50 kilómetros. Y hay una carretera grande muy buena para conducir. Pero comenzamos en Dolega. Ahí fue donde rentamos esa casa y ese fue el inicio, la primera semana que comenzamos a trabajar con niños ahí. Todos esos niños estaban a la expectativa de quiénes éramos, porque éramos sencillamente desconocidos. Y la primera cosa que sorprendió a la gente cuando llegamos a Dolega fue que nuestros hijos salieron a bañarse en la lluvia. Y eso nadie lo hace aquí, porque a la siguiente semana supimos que un rayo cayó y mató 25 vacas. Entonces la gente decía, esta gente que se mudaron aquí son locos o yo no sé qué les pasa, que dejan que sus niños se bañen en la lluvia con que les puede caer un rayo. Pero así fuimos conociendo un poco a la gente, etcétera. Y yo conté en estos días que al final de esa clase bíblica fue que murieron 2 mujeres ancianas en el pueblo y o yo personalmente me fui al funeral de una de las abuelitas porque era abuelita de una niña que estaba en la clase. Entonces, estando ahí en el funeral, cerca de las 2 de la mañana, una de las hijas, yo creo que le dio como lástima conmigo y le dijo, mire señor, si usted quiere predicar mañana un mensaje, aunque sea corto, es bienvenido. Entonces, domingo como a las 9 de la mañana, yo estaba en el cementerio con una bocina guindando del hombro y mi micrófono y ya estaban preparando para sepultar a la señora. Y yo dije, si no hago algo rápido, creo que no me van a dar chance de predicar. Y entonces le dije, mire, recuerde que usted me invitó a predicar. Ah, bueno, sí, predique algo rápido. Entonces di un mensaje ahí en el cementerio y estaba Aristides Pití, que le voy a mostrarles una foto ahora. Y ahí fue donde conocí a este hombre que vino a ser el primer creyente de Chiriquí. Y entonces él está ahora en la asamblea ayudando con la responsabilidad. Comenzamos a tener cultos de predicación. Ahí está una foto de nuestros hijos ayudándonos en la repartición de textos y algunos hermanos de Venezuela que vinieron para apoyarnos en esos días también. En 2010 vimos una oportunidad para predicar en un sector que se llama La Acequia. Esa foto que está arriba a la izquierda fue la primera noche, porque resulta que ese es un lugar donde no hay aparentemente muchas casas. Y yo abrí ese toldo pequeño porque yo dije, ¿quién sabe si llega gente? Y entonces hicimos invitaciones, etcétera. La persona que vivía en esa casa nos alquiló el patio y la primera noche habían más de 50 personas que llegaron caminando para escuchar el culto. Lo cierto es que pensábamos predicar unos días y terminamos predicando 14 semanas continuas cada noche. Abrimos esa carpa más grande y comenzamos a mirar los primeros frutos. El dueño de la casa se convirtió al Señor y varios de sus hijos y otras personas. Había un hombre que llegaba y se paraba afuera porque había una cerca de alambres. Se paraba en la cerca de alambres para escuchar. Y era el padre de una joven que había creído en el Señor. Y la joven estaba muy feliz que su papá llegó. Y entonces, porque el papá tomaba mucho licor. Y ella nos dijo, mire, mi papá vino la primera vez, se paró afuera en la cerca. Y bueno, sigamos orando. Al siguiente día se puso lado adentro de la cerca, pero recostado de un poste. Al tercer día se sentó en la última silla. Luego estaba en la mitad y a los pocos días nos invitó a su casa y en nuestra presencia derramó una cerveza en el piso. Y él dijo, hasta aquí, hoy quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Fue un momento muy especial. Ese hombre fue el que nos ayudó a construir ese local que ustedes ven ahí. En ese mismo terreno alquilado, un poquito a la derecha, construimos ese localcito. Mi suegro estaba aquí y nos ayudó y contratamos una gente que nos cortó esa madera por ahí en la montaña y pusimos se organizaron las piedras. Primeramente quedó así hasta la mitad, después lo levantamos hasta arriba y hicimos un piso y etcétera. Y ahí estuvimos congregándonos, ahí partimos el pan por primera vez y estuvimos algunos años hasta que luego nos fuimos al centro del pueblo.
Fueron días inolvidables. Ese es el local por dentro. Diciembre de 2010 celebramos la Cena del Señor la primera vez. Fue un ambiente muy sencillo. Voy a hablarles un poquito ahorita de la señora Elizabeth, que está al lado de mi esposa. Ese hermano que está ahí debajo de mi esposa, no vayan a pensar que es un creyente en la comunión, era nuestro niño que se coló en la foto. Y él, sin embargo, él creyó al Señor después, tenía 5 años de edad, el Señor lo guarde, pero él estaba ahí. De esos hermanos hay algunos todavía en la asamblea y otros ya en el cielo. El contraste es grande, ¿verdad? En 2015 inauguramos nuestro local. Tuvimos la oportunidad de conseguir un terreno en el centro del pueblo a muy bajo costo. Realmente era increíble el precio que tenía. Y cuando yo vi el terreno y la señora, yo la llamé por teléfono para interesado por la venta, la señora estaba en la capital con 7 horas de camino. Yo le dije, señora, estamos interesados en el terreno. Mi sorpresa fue que al día siguiente la señora estaba aquí. Y la señora estaba muy apurada en que hiciéramos la compra, compramos el terreno y al día siguiente resulta que el vecino tenía un problema con la señora y esto nos llevó a un problema legal que no sabíamos. Eran lo que llaman los abogados vicios ocultos. La compra fue legal, pero lo que no sabíamos es que el terreno tenía un problema con el vecino. Lo cierto es que no pudimos construir nada por un año, mientras eso fue a la evaluación del municipio y todo lo demás. Finalmente, el fallo fue a nuestro favor y pudimos construir el local, pero fue una prueba difícil. 2 hermanos de Estados Unidos vinieron para levantar el proyecto y una compañía ayudó también en los detalles técnicos de la construcción del local. Esa foto que está ahí a la izquierda fue en nuestra conferencia hace 2 años en Semana Santa. Habían algunos hermanos también de Valle Hermoso allí. Estos son algunos de los creyentes que quiero mencionarles brevemente. El hombre que está sentado con una gorra arriba es Aristides Pitit. Él es uno de los responsables acá en la asamblea. Él es un hombre a cerca de 90 años ahora y es un hombre muy fiel. Y ha sido alguien que nos ha animado mucho en el tiempo que hemos estado acá. Él ha sido alguien muy especial. Y oramos, pedimos la oración por su esposa. Su esposa no es salva todavía, sufre de diabetes. El año pasado le amputaron las 2 piernas y ha sido un tiempo difícil para ella en su vejez tener que adaptarse a ese modo de vida. La señora que está a la derecha en silla de ruedas es la señora Lorenza, ya está en el cielo. Y les voy a contar un poquito de ella. Abajo está Elizabeth, que está con el velo blanco. Esta hermana también está en el cielo. Cuando nosotros rentamos la primera casa, donde les mostré la foto ahorita, ella era nuestra vecina. Y esta señora siempre tenía interés por llevarnos algo a la casa, llevarnos a cualquier cosita, compartiendo, pero era un poco difícil el trato con ella. Y inicialmente, cuando nosotros nos mudamos ahí, queríamos hacernos amigos de ella, pero no podíamos. Pero un día a ella se le trancó una puerta en su casa y no tenía la llave. Y entonces tocó la puerta de nuestra casa para pedirnos, me dice, señor, ¿usted sabe abrir puertas? Yo le digo, sí, claro. Y en realidad nunca lo había hecho, pero yo quería el contacto con ella. Entonces, bueno, me llevé un par de herramientas que tenía y realmente, si usted me pregunta cómo lo hice, no le puedo explicar cómo fue, porque si por una segunda vez quizá no podría. Pero le abrí la puerta en el primer intento. Y ella quedó muy contenta de que abrimos la puerta. Y ella entonces nos pidió, aprovechamos de pedirle que nos acompañara en los cultos. Y asistió. Cuando asistió, hablamos sobre la puerta estrecha con una carta gráfica de los 2 caminos. Y mi sorpresa en la plena reunión es que ella se puso de pie y dijo, en este momento
yo quiero entrar por la puerta estrecha. Solamente dijo eso y se sentó. Fue algo realmente especial verla a ella dar ese paso de fe. Ella es sobrina de la señora que está de pie al lado de la silla de ruedas. La señora se llama Betty. Betty es una mujer ahorita más o menos de 80 y más años. Y la que está al frente en la silla de ruedas de su mamá. Imagínense la edad de la mamá, de años. Y fue una creyente fiel en la comunión de la asamblea también. Las teníamos a las dos. La hermana Betty todavía está en la asamblea. Y bueno, aquí a la izquierda, debajo de Aristides, está el señor Abdul. Él también se convirtió a Cristo, falleció de un cáncer, está en el cielo. Arriba, a la izquierda, la señora Delvis. Y a la derecha, sentada ahí de camisa negra, señora Lucy. Son dos mujeres muy fieles de la ciudad de David, en la capital de la provincia. Ellas son nuestro contacto. Tenemos un culto semanal en David, donde vamos a estudiar las escrituras con ellas. Y oramos por un trabajo más extenso. En el 2012, junto con la ayuda de un hermano llamado Romel Sequera de Venezuela, tuvimos una serie de predicaciones ahí en David, y estas dos mujeres y mi hijo chico confesaron el nombre del Señor como Salvador. La hermana que está sentada abajo en la banca, ella es Corina. Ella es una fiel creyente que muy limitada, con unos derrames cerebrales, etcétera, pero una vez que se convirtió al Señor, ha dado un cambio muy grande. Aún físicamente, es muy fiel en la asamblea. Su nieto está en la asamblea también ahora, y muchos de su familia asisten a los cultos. Avanzo un poco más, porque el tiempo nos gana. Estos son, tenemos un trabajo muy bonito con jóvenes. Hay un grupo regular de más o menos 20 jóvenes, 15, 25 cada viernes. Y tenemos una actividad con ellos, con instrucción de clase bíblica, y hemos visto la maravilla de ver varios de ellos convertirse a Cristo como Salvador. Ya algunos han sido bautizados, y hay uno de ellos que ya está en la comunión y ayuda. De hecho, anoche nos ayudó predicando en el culto que hacemos por Instagram cada noche aquí en Dolega, que es este hermano que está abajo a la derecha con un suéter amarillo, se llama Elvis. Hacemos distribución de textos frecuentemente. Varios de esos jóvenes nos ayudan a distribuir literatura por diferentes lugares, ¿no? Montamos todos en un carro grande y nos vamos a diferentes pueblos, barrios, a repartir textos de la palabra del Señor. En el año 2017 recibimos un permiso especial para atender clases en una escuela. Comenzamos dando clases bíblicas, y en el 2018 la directora del colegio nos pidió que fuéramos los maestros de religión de la escuela. Entonces, fue un trabajo bastante amplio. Mi esposa daba clase en algunos grados, yo en otros, y dábamos lecciones bíblicas a los niños. El punto fue que esto nos abrió la puerta con algunos niños que viven en un sector de las montañas que se llama El Salto. Y voy a hablarles de esto ahorita. Porque en ese sitio, a más o menos 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, viven ellos en una finca de café. Es un lugar alto y con clima de montaña, más o menos 10 grados centígrados, 15 grados centígrados. Y es una de las fincas donde se cultiva el mejor café del mundo. El dueño de la finca es un hombre muy pudiente, y nosotros nunca lo habíamos visto, pero ese niño, un niño indígena, nos invitó a que fuéramos a visitar su familia, y fuimos allá, los conocimos en una chocita muy humilde. Están ahí hacinados un montón de gente que son los que trabajan en la finca. Entonces comenzamos a trabajar con ellos en la clase bíblica. Entonces un día llegamos ahí, mi esposa estaba trabajando, tomando asistencia de los niños.
etcétera. Y yo estaba caminando un poco más abajo a la finca de al lado, invitando más niños para que vinieran, y en eso llegó un automóvil último modelo, y un hombre con un chofer, y se bajó, y bajó el vidrio, y era el dueño de la finca. Y estaba muy enojado porque nos habíamos metido sin permiso, y ay, ay, ay. Entonces, era un sábado por la tarde, entonces, bueno, fue muy doloroso tener que salirnos de la finca. Y cuando nos salimos, el hombre se fue, pero entonces la gente, los adultos, nos dijeron, miren, él no viene el domingo, venga los domingos. Entonces, nos fuimos el domingo en la tarde. Y el domingo en la tarde no había nadie, pero conseguimos, o sea, no estaba el dueño de la finca, pero nos dimos cuenta que habían comenzado a construir un portón de hierro. Y a la siguiente semana había un portón con un candado. Entonces, los dueños, los gente que vivía ahí nos dijeron, pase por debajo de los alambres. Entonces, bueno, entramos por debajo de los alambres. Pero yo anuncié, queremos que lo pongan en oración en esta finca de café. Y la señora Betty, ella dijo, un momento, ¿cuál finca? Le dijimos, esta finca en El Salto, allá en Boquete, tal lugar, me parece que los conozco. Creo que mi amiga es la esposa del dueño, que no puede ser. Bueno, entonces ella le habló por teléfono y el siguiente domingo el portón estaba abierto. Y ahora tenemos una oportunidad y el dueño de la finca está contento que nosotros estamos yendo ahí para tener la clase. Tenemos ya un par de años trabajando ahí, una vez por semana, hemos tenido cultos de predicación. No hay luz eléctrica, pero nos ingeniamos con alguna batería de carro o lo que sea y hacemos alumbrado y tenemos los cultos. Un buen grupo de adultos y niños llegan ahí para escuchar la palabra del Señor. Obra nueva, pedimos su oración por ese sitio, El Salto. Dos Ríos, abajo a la derecha, ahí tenemos un culto semanal también. En esa casa que está allí, viven mis padres. Mis padres emigraron y están acá. Nosotros habíamos rentado esa casa más o menos 3 años atrás y estábamos predicando, hicimos varias series de culto, pero no llegaba mucha gente. Al final estábamos casi por cerrar la jornada, hicimos una campaña, vino el hermano Ross Bankston, nos ayudó y finalizamos pensando que íbamos a entregar la casa, porque ya la gente no llegaba, pero en ese tiempo llegaron mis padres, se mudaron ahí, y como mis padres son ancianos, se hicieron amigos de otros ancianos en el sector y comenzaron a invitar amigos. Entonces yo los llevaba al local en Dolega, pero entonces ya eran muchos, no me cabían en el carro. Entonces reactivamos otra vez el culto ahí en Dos Ríos y tenemos buena asistencia de personas ahí en Dos Ríos. Más o menos pueden haber 7 o 10 inconversos cuando predicamos ahí en la noche. Es un buen ejercicio, nos anima ese lugar. Un par de personas se han dado el paso de salvación y nos animan. Arriba a la izquierda, este es un sector que se llama Hualaca, es otro municipio donde no tenemos nada, solamente que en una oportunidad que nos visitó Piper y su esposa, ellos vinieron con interés de conocer la obra acá y visitamos varios lugares. Uno fue Hualaca y lo otro fue Quebrada del Bajo. Quebrada del Bajo es Bocas del Toro, manejamos 6 horas en el carro, luego nos montamos en una lancha, río arriba, y llegamos a esta comunidad. Es una comunidad que no tiene acceso de carreteras, no tiene luz eléctrica ni nada, pero esta gente nos recibieron muy bien. Tuvimos culto con ellos, clase con los niños, dejamos textos y quedaron pidiéndonos mucho que regresemos, pero no hemos regresado. Estamos orando por Cameron y Katie, son estos dos jóvenes que están aquí en la foto de arriba a la izquierda. Cameron y Katie Piper, ellos son de Inglaterra, tienen ejercicio por la obra del Señor, oramos que Dios los guíe en lo sucesivo. Esta es la asamblea en Dolega, esta es la foto más reciente. En enero tuvimos una jornada de cultos de predicación y tuvimos muy buena asistencia, algunas personas inconversas, otros que están llegando para conocer el Evangelio. Hay más o menos 13 creyentes en la comunión, otros bautizados que no han entrado a la comunión y otros que aún no han sido bautizados.
Estos son el hermano que está conmigo acá, hermano Corey Crawford y hermano Kyle Wilson. Corey Crawford es misionero en Costa Rica y Kyle Wilson en Nicaragua. Ellos viajaron para apoyarnos, viajaron por bus para apoyarnos en enero en esta jornada. Hicimos clase con los niños y predicación por la noche, actividad con los jóvenes. Y fue un tiempo muy, muy bueno. Mi familia. Mi esposa se llama Sara. Mi hijo mayor se llama Juan Marcos. Está de suéter azul oscuro. Él confesó ser salvo. Realmente él fue el primer creyente. Cuando estábamos nosotros en la primera serie de culto acá en Chiriquí, estábamos bastante abatidos porque a veces no llegaba nadie. A veces yo le predicaba solamente a ellos. Y, y fue un gozo que el primer creyente fue nuestro hijo. Nuestro segundo hijo, de suéter rojo, se llama Bernie. Pedimos la oración por él todavía no ha confesado el nombre del Señor. Ellos están en la escuela, están asistiendo al colegio, ahora están viendo clases virtuales. Y el hijo más chico, que es el que está en el medio, se llama Juan Pablo, que les hablé ahorita, que vieron chiquitito. Esa es nuestra familia. Y bueno, concluimos con este versículo, 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orar por nosotros, esperando que sea de beneficio y para la honra y la gloria del Señor. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad para compartir esta palabra con ustedes.